Priscila, ¿se encuentra? Feliz sábado, hermanos. Que Dios nos pueda bendecir con la certeza de que todas nuestras oraciones, Dios está siempre escuchando nuestros dolores, siempre tiene sus atenciones. Y un versículo que me gusta mucho es cuando Cristo ve a Natanael y dijo: yo te vi mucho antes que Felipe te llamara abajo de la higuera. Quiere decir que Dios está a par de todas nuestros más sensibles sentimientos y nuestras más sinceras oraciones. Que Dios nos pueda bendecir esta mañana. Señor, mi Dios, oye mi clamor. Yo tengo tantas cosas que decir. Hoy siento un gran dolor, mi corazón derrama a ti. Yo tengo tantas cosas que vencer, mas no consigo escuchar tu voz. Preciso la certeza que tú me acompañarás. Ven, escucha esta oración. Dale fuerzas a mi corazón. Hazme comprender que estás a mi lado. Oh, oh, Dios, solo quiero entender tu dulce amor. Yo quiero ser aquello que no soy capaz. Quiero sentir que me proteges tu calor. Dios, solo quiero entender tu dulce amor. Yo quiero ser aquello que no soy capaz. Quiero sentir que me proteges tu tu calor. Amén. Muy buenos días, feliz sábado para todos. Que el Señor nos bendiga en este día y especialmente también por nuestra salud
Sabemos que estamos en momentos donde el cambio climático y algunas faltas de cuidado también empieza a afectar, ¿verdad? El pastor Gómez no está porque está delicado de salud y empieza uno también a sentir algunos efectos en cuanto a algunas gripes, algunos problemas que con la ayuda de Dios podamos hacer todo lo posible de cuidarnos para poder desempeñarnos bien en las actividades que realizamos cada día. Esta mañana quiero compartir con ustedes parte de una historia, nuestra amiguita leyó, capítulo 1 de Marcos, versículo 41. Vamos a ubicarnos en esa historia, en ese relato, pero vamos a ir a otros textos para poder comprender un poco ese evento. Marcos capítulo 1. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo también lo comentan, pero el de Marcos le da un toque más vívido, más detallado, así que vamos a tomarlo de allí. Versículo 40, capítulo 1, versículo 40. Dice, un leproso vino a él, a Jesucristo, ¿verdad? Y de rodillas le rogó, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, queda limpio. Y así que él hubo hablado, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió, ordenándole severamente, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, apenas salió, empezó a pregonar a voces y divulgar el hecho. Como resultado, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Lucas añade algo, es corto el relato de Lucas, el de Mateo es corto, pero añaden unos detalles que no lo dice Marcos, ¿sí? Por ejemplo, dicen se postró, aquí habla de rodillas, pero es una actitud de reverencia, de adoración. Pero Lucas dice algo, dice que este hombre estaba lleno de lepra. Marcos y Mateo no lo mencionan así, dice que estaba leproso, pero Lucas dice estaba lleno de lepra. ¿Quién era un leproso? ¿Qué era un leproso? ¿Qué condiciones vivía un leproso en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, pero también en el Antiguo Testamento? Y para poder comprender un poco más lo que vivía un leproso debemos ir a Levítico, capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a ubicarnos allí para leer unos textos, pero también comprender un poco lo que pasaba con un leproso. Capítulo 13 de Levítico. Leamos el versículo 2 y 3. Antes de leer el versículo, quiero mencionar que Levítico es un libro donde, digámoslo así, el tema central, la lección que se da en cada capítulo es la santidad de Dios, la santidad de Jehová, la santidad que espera Dios que tengan sus servidores, santidad, ¿ya? Y el nombre Jehová en el mismo Levítico, solo en el libro, aparece 313 veces. Luego de Jehová aparece sacerdote 174 veces y luego ya otras palabras. Así que es importante ver cómo el libro tiene una dirección, ¿ya? Y en este capítulo 13 y 14 está hablando específicamente del tratamiento del leproso ritualmente. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo se diagnosticaría? ¿Qué debía hacer el leproso que estaba enfermo y el que se había curado? Y vamos a ver que se manifestaba en diferentes aspectos esto de la lepra. Como no falta, ¿cierto? Los críticos, algunos que han cuestionado la Biblia, dicen, bueno, Moisés como no era médico, le colocó la palabra lepra a todo. Y entonces le puso lepra a la enfermedad que pasaba en las casas, en la ropa, con las llagas que sucedían en algunas personas, con alguna mancha, y lepra le colocó a todo. Pero el comentario bíblico adventista hace una nota, me pareció muy puntual. Dice, la Biblia fue escrita en un lenguaje común para un pueblo común, ¿ya? Y da un consejo, dice, los estudiosos modernos que quieran investigar y tomar eso para verlo cómo se comporta esto de la enfermedad, de la lepra, y puedan darle los nombres que corresponden o categorizarlas,
lo pueden hacer. Pero Moisés, inspirado por Dios, usa un término que viene de un vocablo que significa derribar como de un golpe o azotar, ¿sí? Por eso, culturalmente, o los judíos tenían en aquel tiempo popularmente de que la lepra era un azote de Dios, era un golpe de Dios. El leproso había sido olvidado de Dios, era castigado por Dios. Su manifestación externa era un resultado de sus pecados internos y era una persona desechada de la sociedad. No había cura, era contagioso y por eso debía ser aislada. No sería igual a hablar de la lepra hoy. Estuve por allí leyendo algunos documentos de la OMS. Alguien hizo una tesis allí del 2010 en Brasil y de la lepra. Pero es diferente, ¿no? Debemos ir al tiempo bíblico cómo era para poder entender la situación de este hombre que se acerca a Jesús. Ya hoy, en los últimos 20 años, más de 14 millones de personas que han tenido lepra han sido curados, porque se han hecho ya una prevención. Se recomienda una aplicación, mencionan allí una aplicación de algunos medicamentos, tienen alguna palabra allí, pero sí hay cura, o sea, lo pueden tratar. Pero en este tiempo no había cura, o sea, tenían que revisarlo el sacerdote y dar un diagnóstico, y si era leproso debía ser aislado. Leamos versículo 2. Cuando alguien tenga en su piel un hinchazón, erupción o mancha blanca como llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, también podía ser. Versículo 3. El sacerdote examinará la llaga. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de lepra. Después de comprobarlo, el sacerdote lo dará por impuro. 2 señales debía ver el sacerdote: que hubiese pelo blanco en la llaga y más hundida la llaga de la piel. Eso era diagnóstico para lepra. Y el relato sigue diciendo, no lo vamos a leer todo. Habían casos donde el leproso, por ejemplo, o una persona tenía una mancha en la piel, debía presentarse al sacerdote. El sacerdote lo revisaba y decía, bueno, lo aislaba 7 días, quédese 7 días allá solito, aislado, y vuelva en 7 días. Miraba si la mancha había crecido o no. Si no había crecido, volvía a decirle, váyase otros 7 días. Y después volvía, ¿cierto? Para que el sacerdote pudiera ir a mirarlo. Si la mancha había crecido, se había extendido, era lepra. Y bueno, ahí habla más cosas, ¿no? De úlceras, de algunas características que tiene la lepra. Pero habían casos donde el leproso podía ser sanado, se podía curar. En caso tal, llamaba al sacerdote para que lo revisara, y si era sano, si estaba completamente sano, el leproso debía hacer algo. Debía, por ejemplo, ahí en el capítulo 13, más adelante, en el versículo 14, 16 en adelante, dice que ellos debían llevar 2 avecillas, aves silvestres. Una debía morir, la otra debía ser liberada. Con la sangre de una en agua, el leproso era, ¿cierto?, como salpicado, en símbolo de que este hombre había sido librado de aquella muerte en vida, porque eso era lo que se consideraba, una muerte en vida, y la avecilla quedaba libre y la otra moría. Pero eso no era una ceremonia para limpiar de sus pecados o la transgresión, era una ceremonia de limpieza y se hacía fuera del campamento. O sea que el leproso debía ir, ¿cierto? Eso le daba la oportunidad de entrar al campamento, de volver a estar con su familia, con sus amigos, pero todavía no podía ir al santuario y seguir ofreciendo ofrendas como lo hacía cualquier israelita. Así que debía hacer lo que otros hacían, llevar animalitos. Si no tenía, eran 3 animales, si no tenía para 2 de esos animales, podía llevar un par de tórtolas, de pichones, pero el cordero para el sacrificio, para la ofrenda por la transgresión, debía ser un cordero. Ahora la pregunta, y ahí hay muchas cosas para poder aprender de eso, ¿sí? Y habían diferencias también del leproso frente a otro tipo de ofrendas. Pero la pregunta que se puede hacer es, ¿por qué? O sea, ¿qué había hecho el leproso para que se le exigiera una restitución? ¿Qué había hecho? Debía ofrecer, debía hacer todo esto. ¿Por qué? Y encontré esta nota en el comentario bíblico, la quiero compartir, porque me pareció muy importante en cuanto a lo que tenía que hacer el leproso. Dice así: si un hombre vive de tal manera que daña su salud, priva a Dios
del servicio que le debe. En un caso tal, el hombre debiera dar una ofrenda por la transgresión y hacer restitución dentro de lo posible. Un número excesivo de personas le dan al mundo sus mejores años, y cuando están enfermas y ancianas, se vuelven a Dios. Dios acepta a los tales, pero en verdad han privado a Dios y a la humanidad del servicio que podrían haber prestado y que debieran haber prestado si precozmente en su vida se hubiesen consagrado a Él. ¿Por qué el leproso debía llevar ofrendas? Porque el tiempo que estuvo alejado había privado a Dios y a los que lo rodeaban de su servicio. Yo le preguntaba al Señor cuando leí esto y lo escribí en un papelito acá porque me sentí identificado y le pregunté al Señor y empecé a indagar, ¿verdad?, de mi vida pasada, ¿cuánto tiempo le he entregado al mundo? Acá decía la nota, ¿no? Muchos ya ancianos y con enfermedad se entregan al Señor y Dios acepta a los tales. Por su misericordia los recibe, los perdona. Pero los mejores años, las mejores fuerzas, las mejores capacidades se lo entregaron al mundo. Y no se está refiriendo al mundo en el servicio de Dios a la comunidad, al mundo, no. De servicio al mundo, de entregar las cosas valiosas que Dios nos dio al mundo. Con lo que yo bebo y con lo que como, con lo que escucho y con lo que veo, con las actividades o prácticas que haga, le estoy entregando todo lo que Dios me dio al mundo. Y un día, que gracias a Dios por eso también, pero tristemente también, ¿no? Llegamos enfermos, llegamos con las fuerzas debilitadas al Señor para rendirle servicio a Él. Ya no tenemos ese porcentaje de vitalidad que tuvimos algunos años atrás. Un pastor escribió en un libro una ilustración y comentaba de un anciano, más de 70 años ya, que se entregó al Señor y alababa a Dios porque lo recibió, pero dijo lo siguiente: yo comprendí cuál era la obra de Dios y cuál era la mía. Se lo decía a la gente como testimonio y le preguntaban cuál era. Dijo: la parte mía era huir y la parte de Dios buscarme. Y un día me encontró. Qué bueno, qué alegría, pero también qué triste, ¿no? A los 70 años se encontró con el Señor, aunque había estado huyendo poco a poco de Él. Por eso el leproso debía hacer eso. Mis hermanos, amigos, queridos jóvenes, ¿cuánto de lo que Dios nos ha dado se lo seguimos entregando al mundo? Es mi pregunta hoy. ¿Cuánto le sigo entregando al enemigo de Dios? Aprovechándose de todas las distracciones que nos coloca y nosotros abrazando todo eso de una manera muy armoniosa. ¿Saben? La semana pasada fui con los profesores del instituto, fuimos a la Feria del Libro y estuvimos allí y realmente es un mar de libros. No alcanza uno a recorrer, los que han ido, los que pudieron ir ahora, los que han ido a otras ferias. Muchos libros, demasiados libros. Yo estaba buscando unos apropiados para mi tema de tesis y casi no encuentro, porque tiene que ver con un tema de resocialización, de ayuda a los presos. No hay casi temas de eso. Pero lo que sí abunda, porque estuve mirando ya después de horas de caminar, ya se cansa uno. ¿Qué cantidad de temas? ¿Qué cantidad de libros? Pero qué cantidad también de material que yo decía, ¿qué tanto puede ayudarme esa lectura a mí? Muchos cómics, mucha novela, muchas cosas que yo decía, ¿qué es eso? Muchas biografías que son muy buenas. Qué bueno uno aprender ciertas biografías, pero a veces aprendemos más de ciertos personajes que de los personajes bíblicos, de Jesús, de los principios bíblicos, de las promesas que están allí para ser una buena persona, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen administrador. Vamos escudriñando otro tipo de cosas, que muchas son buenas, pero vamos dejando relegado a un lado lo que realmente debería ser en primer lugar. Y pensaba, Señor, tú nos das 24 horas a todos. Si tú me dices, bueno, 7 horas en promedio dormimos, una siestica, 8 horas, ¿cuántas horas me pueden quedar? 16 horas, que el Señor me dijera, de esas 16 horas, dóname un 10% de tu tiempo diario para que podamos pasar tiempo de calidad. Hermanos queridos, le dedicamos más de 1 hora y media al Señor diario.
en oración, en estudio diligente, sistemático, de escudriñamiento, de meditación, hora y media al menos diario? Porque el Señor entiende que estamos ocupados, pero también me dice, está bien, dame al menos el 10% de tu tiempo, y el sábado que tenemos nuestro encuentro especial, vamos a dedicarnos 100%, porque yo te doy mi tiempo y te doy todas las bendiciones, pero dame también, porque este día que estamos viviendo hoy, es un día para vivirlo con gratitud, con entrega al Señor, pero también para servir a los demás. Y tristemente nuestros sábados a veces se convierten en otras cosas, en otros ambientes. Y pensaba en lo siguiente, antes de entrar para ir a Marcos nuevamente, leía con mi esposa que días en la matutina del año pasado, creo, de Elena de White, todo lo que habla de los pioneros y de la iglesia, cómo surgió, y mencionaba de José Bates. Son varios días que habla de José Bates. Por allá alrededor de 1950, este hombre ya convencido y convertido a Dios, no escatimaba de decir, tengo que viajar kilómetros para encontrar una familia que estaba interesada. 65 kilómetros frente al viento, frente a la nieve, por allá en Canadá, dice la historia, porque había una familia que estaba interesada en conocer de Jesús. Tuvo que romper 1 metro de hielo este hombre y a menos 34 grados centígrados para bautizar 7 personas que querían bautizarse. Y dice el autor al final lo siguiente: y pensar que nos creíamos fervorosos. Y dice una frase al final: Señor, ayúdame para tomarme más en serio tu mensaje y para salir de mi zona de comodidad. Y mi pregunta es, Señor, ¿cuál es mi zona de comodidad que me está costando salirme? Porque puede ser riesgoso para mí, porque el día que quiera salir de esa zona de comodidad, tal vez va a ser tarde. Va a ser tarde porque el tiempo, como lo estamos viendo y viendo la luz de la Biblia, Señor, pronto viene. Y no sé hasta cuándo yo estaré con vida en esta tierra. Así que, Señor, ayúdame a tomarme en serio lo que estoy escuchando. Que esto no sea un culto, un tema más. Señor, hoy puede ser el cambio decisivo en mi vida, ya no más. Ya llevo años entregándole al mundo, voy contigo así, voy contigo a veces, pero no estoy entregando plenamente mi voluntad a ti y sigo viviendo una vida de tibieza. Ayúdame a tomarme este mensaje con seriedad y ayúdame a salirme de esa zona de confort, porque hay mucho que hacer. Y Dios me está pidiendo lo que tengo para darlo, porque esa es la esencia del amor, ¿verdad? Dios dio lo mejor, dio a su Hijo amado. El cielo da lo mejor. ¿Y yo qué le doy al Señor? Este leproso entonces debía hacer eso, debía ofrendar, debía dar, porque Dios y la humanidad, su prójimo, su familia, sus amigos, habían sido privados del servicio por estar alejado. Estaba distanciado, ahora es sanado, es restaurado, es perdonado para que venga y continúe haciendo la obra que el Señor les encomendó. Y yo sé que todos tenemos una misión que cumplir. Cada uno tiene una misión particular en donde Dios lo colocó, ¿ya? Y yo me pregunto, ¿la estoy cumpliendo cabalmente? ¿O cumplo a veces a medias? ¿Cómo estoy viviendo esa relación con el Señor? Vamos a Marcos nuevamente para mirar un detalle del relato que estamos estudiando esta mañana. Capítulo 1. Voy a mencionar 3 partes de este relato. El primero ya lo mencioné, era muriendo en la vida, porque era muerte en vida. Eso de la lepra, era una persona que estaba muriendo en vida por las características de la lepra, que iba carcomiendo poco a poco en la persona, ¿ya? En sus primeras etapas no causaba un gran dolor, pero después empezaba a manifestar con ya úlceras, llagas. Ya en sus etapas finales la persona estaba casi destruida. Se les dicen los que determinan esto, cómo son los síntomas, se les empezaba a caer su nariz, sus orejas, se empezaban a quedar sin voz, sus párpados se caían, se quedaban ciegos, sus extremidades, sus dedos, y la persona empezaba a morir lentamente. Por eso, apropiadamente, la lepra se simboliza con el pecado, porque derriba o destruye la verdadera belleza de una persona. Dios nos hizo a todos llenos de belleza
interna, externa, porque Dios pensó en nosotros y tenemos todos algo muy valioso para Dios, ¿ya? Pero la lepra destruía todo eso. Era un espectro repugnante, el solo olor, la sola presencia de la persona. Ella debía vestir como en luto, romperse sus vestiduras, de estar despeinada, no se afeitaban, el olor que producía, o sea, era un aspecto repugnante. Eso era símbolo apropiado, como la Biblia lo toma, de lo que hace el pecado. El pecado va destruyendo poco a poco esa belleza que tenemos, la belleza que el Señor ha puesto, esa belleza espiritual, la va destruyendo. Y nos va separando, como el leproso era separado de sus seres queridos, nos va separando de nuestra familia. ¿Cuál familia? Primero, mi familia celestial. Me voy apartando de la familia celestial y entonces después se da otro paso. Me voy apartando de la familia en Cristo, de la iglesia. Y después de mi familia también. Y cuando nos damos cuenta, estamos aislados como un leproso, muriendo en vida. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia es tan clara cuando toma la lepra y la relaciona con el pecado? Elena de White habla mucho de esto, hay muchas citas de esto, ¿ya? Así que esta era la primera parte, pero ahora entremos a la segunda, porque aquí entra la fe en aquel que tiene la vida, o que es la vida, es Jesucristo. El leproso dice que va a este lugar, ve a Jesús, lo escucha. Elena de White dice, en el Deseado de todas las gentes, que él empezó a escuchar a Jesús allá, cómo hablaba, cómo predicaba. Me imagino allá queriendo escuchar lo que más pudiera, y empezó a pensar en diferentes cosas. ¿Qué hago? Veía cómo paralíticos eran sanados, cómo cojos caminaban, cómo los ciegos veían y cómo alababan a Dios por ser sanos. Y él se preguntaba, ¿será que yo también puedo ser sanado? Así que empezaron 3 obstáculos. El primero, voy a mencionar los 3. El primero sería que hasta donde se sabía en ese momento y en la escritura, hacía unos 8 siglos no se sabía de un leproso sanado. Tiempos de Eliseo. ¿Se acuerdan que la Biblia menciona diferentes leprosos? El codicioso de Jesse, quedó con el título allí, ¿cierto? María, la hermana de Moisés y de Aarón, también. Usías, el rey. Y hay otros leprosos en Samaria. En el Nuevo Testamento hay más leprosos. Hay uno que agradece, los otros se van, ¿cierto? A Jesús. Pero entonces, este hombre sabía que no había habido una sanación de un leproso hacía muchos años, y empieza a batallar con eso en su mente. Y yo estoy leproso, ¿será que yo puedo ser sanado? ¿Será que Jesús me puede sanar? Pero empezó un camino y un proceso de fe, de confiar, de creer, empezar a quitar barreras mentales, empezar a creer que no valgo la pena, que mi enfermedad no tiene cura, que mis pecados han sido tan grandes y que he llegado a tocar tanto fondo que el Señor no alcanza su brazo para sacarme de allí. Este hombre empezó a batallar él solito. Esa era la primera barrera. El otro obstáculo dice que, según la creencia popular, el leproso estaba bajo la maldición de Dios, ¿ya? Ahora, ¿estaría Jesús dispuesto a sanarlo? Todo el mundo le decía, y ritualmente este hombre, ¿cierto?, es castigado por Dios. Además, tenía que estar aislado de la gente, porque donde él se sentaba, ese lugar quedaba impuro. Se sentaba debajo de un árbol y una persona que se sentara allí quedaba impura. Entraba a una casa, la casa quedaba impura. Todo lo que él tocara, o si lo tocaban, quedaba impuro. Tenía que gritar inmundo, inmundo cuando había gente por allí. Esa era la creencia popular. Pero ¿qué creería Jesús? ¿Qué le diría Jesús? Así que su mirada empezó a direccionarse solamente en Jesús. Elena de White dice algo muy bonito. Ella lo expresa, que él empezó a caminar y no oyó ni vio lo que otros decían, porque quisieron estorbarle para que no llegaran del maestro. Se horrorizaron de que este hombre estuviera cerca del maestro, pero no oyó ni vio lo que decían, porque sus ojos estaban puestos en el autor y perfeccionador de la fe, en el Hijo de Dios, el único que podía sanarle y sacarlo de su situación desastrosa. Y comenzó a caminar, pero tenía que vencer un obstáculo práctico. Era cómo acercársele y hacer su pedido. ¿Cómo acercarse si la gente no va a querer, va a impedir? ¿Qué van a decir? Pero el relato dice que se acercó.
derribó todas esas barreras, esos obstáculos, se acercó y se postró delante del Señor. Se arrodilló delante de Jesús, reconociendo de que él estaba enfermo y de que él estaba muriendo en vida y que necesitaba de Jesús y que él creía que Jesús podía sanarlo. Por eso su petición fue: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta vino inmediatamente. Jesús dice que se compadeció de él. Misericordia, piedad. Jesús, esa expresión la presenta en diferentes lugares. Cuando vio gente sin comer 3 días con él, se compadeció de ver muchos ovejitas sin pastor, se compadeció de este hombre que está sufriendo, y entonces le dijo: así quiero, sé limpio. Y en el instante, dice, que hubo hablado, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Mis hermanos, entro a la tercera parte, porque aquí entra una restauración a una vida plena, ¿ya? Y pensaba en la actitud del leproso. Todo eso no lo quiero ver allá, de un hombre que ya murió, de un hombre que ya pasó. Yo lo quiero tomar para mí. Y le pregunto al Señor: bueno, Padre, enséñame, ¿qué puedo extraer de ahí? ¿Qué me quieres enseñar de esta historia? Y escribí aquí 3 actitudes, pueden ser 2 activas y una pasiva. Una activa es la que este leproso está teniendo, porque él va. Él está enfermo y reconoce que no hay solución para él en sí mismo, y él va a Jesús. La otra puede ser activa también, ayudar a otros para ir a Jesús. Si yo estoy enfermo de pecado y tengo la llaga mortal de la lepra pecaminosa, sé que estoy enfermo, pero sé que mis hermanos y toda la gente que está en este mundo también está enferma. ¿Por qué no ayudarlos para que puedan ir a aquel que yo ya he conocido, que me puede sanar y que me ha sanado y que cada día me sana y me perdona todos mis pecados? ¿Por qué no puedo ayudar a otros? ¿Cierto? Una actitud activa. Pero también entra una pasiva, y eso lo menciona Levítico 13, versículo 2, porque debían llevarlo. Los familiares o amigos debían llevar al leproso. Muchos a veces no querían llevarlo porque sabían lo que significaba llevar al leproso: separación. Pero debían llevarlo. Qué bueno que nosotros como iglesia también y como hermanos en Cristo permitamos también ayuda, apoyo, oración intercesora, como una familia. Actitud pasiva, actitud activa también, de ir a Jesús. Y esto lo estaba haciendo este hombre. Quiero que me acompañen en Isaías capítulo 1, porque como mencionamos, la Biblia relaciona esto con este problema, esto de la lepra, con el pecado. La lepra separaba al leproso de las personas, de la sanidad verdadera. El pecado me separa de Dios también. Capítulo 1 de Isaías dice el versículo 4 en adelante: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Para qué habéis de ser castigados aún, ya que seguiréis siendo rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Puras relaciones con lo que estamos mencionando allí de Levítico. La lepra del pecado separaba, ¿verdad?, su pueblo, al pueblo de Dios del mismo Señor. Y en Isaías encontramos allí en esa visión diferentes cosas, advertencias, amonestaciones, pero instrucciones. Vayamos al capítulo 59, ahí de Isaías. 59, versículo 1. La mano del Señor no se acortó. En otras versiones puede decir no se ha detenido, está lista para ayudar. La mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Y a veces pensamos que los niños o los adolescentes en esa etapa que están viviendo son desobedientes, ¿cierto? No se comportan, no hacen caso. Mis hermanos,
Todos somos desobedientes, porque esa es la naturaleza que traemos del pecado, es nuestra naturaleza pecaminosa. No somos obedientes. Yo soy un desobediente y he desobedecido la voluntad del Señor muchas veces. ¿Ya? Esa es mi naturaleza. Pero quiero una solución. Quiero vivir en santidad, en justicia, en misericordia, características plenas de la imagen de Dios. Debo buscar de aquel que puede a mí transformar mi voluntad para entregársela y Él puede hacer el cambio que necesito. ¿Ya? Mis hermanos, ¿qué le estamos entregando al Señor? ¿Minucias, sobras? ¿O le estoy entregando todo o estoy en ese propósito? Porque todo lo que tengo es de Dios. Capítulo 29, primer libro de Crónicas, versículo 9 en adelante, dice David: Señor, todo lo que está en la tierra y en los cielos es tuyo, y por eso lo que recibimos de ti, eso te damos. Y se alegraba David diciendo: porque la rectitud a ti te agrada. Lo que yo tengo es porque Dios me lo dio. ¿Y qué le doy al Señor si no es mío? Yo soy un administrador del tiempo, de los recursos, de los talentos, de mi cuerpo. ¿Y cómo lo estoy administrando? Porque volvemos a la cita anterior. Entregamos los mejores años, las mejores energías de la juventud al mundo. Pero cuando estamos de pronto ya mal, ahí sí nos entregamos al Señor. Dios nos va a recibir. Gracias a Dios por eso. Pero puede ser peligroso porque no sé si voy a llegar a esa situación. No sé, porque el futuro es incierto para mí. Pero hay una promesa. Hay solución al problema. Así como el leproso podía ser curado, así como el leproso podía ser sanado aunque no había cura, ¿ya? Dios también puede sanarnos. Vamos a Primera de Juan, la primera carta, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1 de la primera carta de Juan. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si digo que yo no tengo lepra, me estoy engañando y me estoy refiriendo al pecado. Yo no tengo lepra, yo estoy bien. Saben que una vez, no está el doctor Weiss acá creo, pero fui con él a una aldea, llevando unos libros, llevando unos regalos de Navidad para en diciembre, el año pasado. Y uno de los personajes, ¿cierto?, de las personas que visitamos, nos dijo: no, yo no necesito de eso, ¿ya? Yo no necesito de eso, eso dénselo a los presos, esos sí necesitan eso porque están mal. Yo no estoy enfermo, otros están más enfermos que yo, no, yo estoy sano. Y recordé mucho las palabras de una profesora en la universidad en Medellín, una vez contando su experiencia como enfermera en el hospital, decía que le dolía en su corazón, hasta lloraba de cómo había personas que no querían dejarse ayudar y ellos tenían la solución en sus manos. Señor, mire, usted está enfermo y hay que diagnosticarlo, hay que hacerle esto, por favor déjese ayudar. No quiero. Y uno de ellos la trataba muy mal a ella y lloraba esta mujer diciendo: este hombre no quiere dejarse ayudar, está enfermo y no quiere. Ahora, nosotros todos estamos enfermos de pecado, dice allí, ¿no? Y si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. No engaño a Dios, no engaño a otros, me engaño a mí mismo. Yo estoy mal, estoy enfermo. Pero dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El leproso era limpiado y Dios es fiel y justo para quitar todo eso y entonces recordarnos lo siguiente: hijo, tus pecados, aunque tengan el color más oscuro, van a ser blancos como la lana. Los voy a arrojar al fondo del mar, los voy a echar detrás de mis espaldas, los voy a distanciar del oriente como del occidente, los voy a deshacer como a nube. Porque ese es Dios. Porque Dios no se acuerda de mis pecados cuando los confieso, y como dice el Proverbios capítulo 28, y se aparta de los pecados, ese alcanzará misericordia. Confesar, arrepentirme de corazón y apartarme de lo que ya he venido viviendo hace tiempo. ¿No es hora ya de tomarme en serio este mensaje? ¿No es hora ya de salir de mi zona de comodidad? ¿O será que necesito más y más palabras? Necesito más consejos, necesito más para vivir una vida radical para con Dios y con el pecado.
Termino diciendo lo siguiente acerca de Jesús, de lo que hizo Él. Jesús fue claro al decir en Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguno que pone su mano en el arado y vuelve atrás es digno o es apto para vivir en el reino de Dios. ¿Cómo es una asada? ¿Cómo es un asadón? Hasta su forma me ayuda para que yo vaya hacia adelante. Los que de pronto vemos por allí, a veces ayudaba a la huerta, a hacer, tengo que ir hacia adelante, pero ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y en el capítulo 11, versículo 23, el Señor también entonces lo dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta desparrama. Elena de White es clara y categórica al decir, hablando de ilustraciones de los soldados de Cristo como un ejército. Algunos no dejan avanzar ni avanzan, y les sería bueno decir: desisto y me salgo, pero dejo que otros avancen. Eso se lo dijo un preso a un preso que yo visitaba en la cárcel de Bellavista, y creo que lo conté acá. Le dijo: es verdad, si yo no quiero entrar tampoco le voy a estorbar, porque era un hombre que era un aguijón para él. Pero gracias al Señor, después de esa prueba que vivieron, conoció al Señor, y pienso que hoy haya podido fortalecer su vida con Él. Pero no es hora ya de decir: Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Tengo libre albedrío, tengo voluntad, yo puedo decir, ya soy grande. ¿Será que sigo en el mismo ambiente de tibieza, de laodicense? Señor, ayúdame. No es fácil, estoy enfermo, necesito de ti. Por favor, dame tu poder y ayúdame. ¿Ya? Jesús, cuando vino a esta humanidad, no se contaminó. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Así que, mis queridos hermanos, quien quiera acercarse hoy a Jesús, hoy en este momento, con fe como lo hizo el leproso, y decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme, oirá la respuesta que oyó el leproso: sí quiero, sé limpio, yo quiero limpiarte y quiero restaurarte y quiero salvar tu alma. No quiero que me traten como un taumaturgo, un milagrero, un curandero. Por eso Jesús fue prudente al decirle al leproso: cierto, sé cauto, no estés proclamando por allí, porque Jesús podía hacer milagros, pero Él quería rescatar primeramente del pecado a las personas, más que sanar su parte física, quería salvarlo. Hermanos queridos, quiero terminar con un llamado, porque es importante tener en cuenta esto. Esto no es para la historia, esto es para mí. Yo soy un leproso, yo necesito del Señor hoy. Y si usted en esta mañana también siente que está enfermo y lo cree, que está enfermo de pecado, lo voy a invitar para que nos postremos delante de Dios como lo hizo el leproso y hagamos una oración silenciosa ante Dios, diciéndole lo que está en su corazón, si es que se considera que está enfermo de pecado, porque el Señor vino a sanar a enfermos, no a justos, ¿cierto? Dice el versículo, y allí está en el boletín que el pastor había colocado: vino a buscar y salvar y a sanar lo que se había perdido. Y yo estoy perdido, necesito del Señor. Si usted en esta mañana quiere delante de Dios confesar de que está enfermo de pecado y tiene la llaga maligna de la lepra pecaminosa y que tal vez está supurando ya y que lo está destituyendo de la gloria de Dios, le invito para que de rodillas busque al Señor, y yo termino con una oración aquí al frente. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra una vez más
nos llama la atención para volver a ti y para dejar de darte la espalda, tal vez como lo hemos hecho en muchos momentos. Le hemos entregado mucho al mundo y yo creo que ya es suficiente, Señor. Tú nos perdonas porque nos amas y nos recibe como estamos hoy, con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados, con todos los errores que tenemos en nuestro carácter no santificado. Hoy nos recibes porque tú lo dices y creemos en tu palabra. Señor, pero ayúdanos para que entreguemos plenamente a ti la mejor ofrenda que podemos entregarte, nosotros mismos. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, 1 y 2, Señor, ayúdanos a entregarnos como sacrificio vivo para ser sanados y limpiados de esta llaga mortal que cubre nuestra vida, nuestra alma. Y tal vez por eso es que muchas veces no tenemos un cristianismo satisfecho, gozoso. Ayúdanos, Señor, ya es tiempo. Ayúdanos para que podamos salir de esa zona de comodidad que podamos estar cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomarnos en serio el mensaje que nos estás proclamando cada día y podamos, Señor, en los años que nos restan o en los días que nos restan en esta tierra, Señor, ser instrumentos útiles en el reino tuyo. Hay muchos que necesitan escuchar este mensaje de salvación y están enfermos, están llenos de pecado también, como nosotros. Pero hoy nosotros hemos escuchado un mensaje de esperanza y hay personas que no tienen este mensaje. Señor, ayúdanos, porque no seremos misioneros si no entregamos nuestra voluntad a ti y nuestro corazón. Bendice esta iglesia. Tú la has llenado de capacidades y talentos, Señor, dones preciosísimos. A cada uno les has dado recursos, les has dado bendiciones materiales, espirituales, intelectuales. Padre, Señor, ayúdanos a entregar eso a ti, porque tú, Señor, lo usarás para tu gloria, porque para eso nos has llamado, para predicar el evangelio del reino por testimonio. Señor, nos levantamos de nuestras rodillas como aquel leproso, creyendo de que tú nos has perdonado y nos has limpiado. En el nombre de Jesús oramos, amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a entonar todos juntos el himno ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 293. La segunda estrofa, los hombres hacen la pregunta y las mujeres contestan, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Está bien? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora los varones. ¿Quieres ser libre de orgullo? Y responden las mujeres. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Y todos juntos el coro. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Querido Señor, partimos para nuestras casas teniendo la seguridad de tu bendición. Extiende tu mano como lo hiciste con este leproso, tócanos y sánanos. Señor, gobierna nuestro pensar, dirige nuestro mirar y moldea, Señor, nuestro hablar. Que nuestra conducta sea digna de representantes, hijos de Dios. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Himno 341, un sábado más que pasa y estamos más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar.